Hola, muchas bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Espero que se encuentren muy bien ahí donde ustedes están. Quiero saludarlos, bendecirlos a todos ustedes que me escuchan a través de este canal de YouTube de Creyentes al Día o de la página de Facebook de Creyentes al Día o que hace parte de la familia de Creyentes al Día a través de WhatsApp en los grupos como mensajes de bendición, reflexiones para cada día, hermanos en Cristo, devocionales, a través del grupo de Célula Shalom, donde sea que usted me esté escuchando o a través de donde le esté llegando usted este mensaje, quiero bendecirle, que el Espíritu Santo cada día nos enriquezca y nos llene cada día más de su presencia y de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe, como todos estos días, a continuar a través de este estudio, esta lectura y a través de, sobre todo, de sacar todos los días una reflexión, una enseñanza que enriquezca y fortalezca nuestra vida a través de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 4 de Mateo. Hoy vamos a ver del versículo 12 al 25. Del versículo 12 al 25 de Mateo capítulo 4. Vamos a leer los versículos 12 y 13 por ahora. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Listo, aquí vemos cómo Jesucristo continúa caminando luego de haber empezado con el ir y ser bautizado, luego de ser tentado por el diablo. Vemos cómo comienza su ministerio. Y es que esto nos deja una gran enseñanza, por eso quería que leyéramos estos dos versículos, porque vemos cómo después de una prueba de fuego como la que tuvo Jesús frente a Satanás, venía una gran bendición y era el comienzo de su ministerio. Y así es en nuestra vida, cada que pasamos dificultades, cada que pasamos esos momentos difíciles, es la oposición muchas veces del enemigo, otras veces Dios permite afinarnos a través de estas pruebas que no vienen quizás de Satanás, a veces como pasó a Jesús, o el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para formarlo, para fortalecerlo, para ser probado, para recibir esa bendición. Quiero que continuemos, versículo 14, vamos a leerlo hasta el 16, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Mire, si algo que debemos notar grandemente en el libro de Mateo es que Mateo desea siempre registrar el cumplimiento de las promesas en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque el propósito del libro de Mateo es mostrarnos a Jesús como el Rey de Reyes, Señor de Señores, que había de venir. Ese Rey que viene a gobernar y a traer ese reino, a establecer su reino aquí en la tierra. Y quiero que le presten mucha atención a esto. Dice: tierra de Zabulón, versículo 15, y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sabes? Muchos de nosotros quizás nos encontramos como aquella región. Algo que logré investigar de esta región donde Jesús fue a predicar, luego, o donde Jesús más bien comenzó su ministerio, es sorprendente saber que era quizás una de las regiones más llenas de tinieblas y de oscuridad. Pero el mismo Jesús más adelante va a aclarar que Él no vino a los que estaban sanos, sino a los enfermos. Él vino a ayudar a aquellos que verdaderamente anhelaban y necesitaban su ayuda. Y esto nos da una gran verdad, mis hermanos, y es que muchas veces creemos que Dios está buscando gente perfecta y santa, que Dios solo escucha las oraciones de aquellos que son a la vista de los mismos nosotros, los hombres, los seres humanos,
Creemos que Dios solo escucha las oraciones de aquellos que, que son buenos, entre comillas. Pero no, vemos que Él inició su ministerio quizás en una de las regiones de este pueblo, quizás más contaminada, porque era un puerto marítimo donde llegaba gente de todos los países, de todas las regiones, de todas las naciones. Y por eso dice aquí, Galilea de los gentiles, porque en esta región de Galilea estaba contaminada por el pecado y culturas que se juntaban allí, y verdad, era una tierra muy parecida a Sodoma y Gomorra, contaminada por el pecado, y allí Jesús comenzó su ministerio. Es por eso que yo quiero que nunca te sientas tan lejos de Dios como para no acercarte a Él, porque precisamente Él vino a salvar lo que se había perdido, dice su palabra. Ahora leamos versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira el mismo mensaje que estaba predicando Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque el deseo del corazón de Dios es que su reino se establezca en tu vida y en mi vida. Que el reino de Dios se establezca en la tierra. Dios quiere ver el reino de los cielos establecido en la vida de aquellos que le aman, que le desean, que quieren estar con Él. Y ya vamos a ver a medida que vamos leyendo este libro, porque este libro se especializa en mostrarnos los beneficios de ese reino, de mostrarnos lo que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha venido a hacer a esta tierra y aún lo sigue haciendo porque Él sigue obrando. Por eso continúa diciendo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Présteme mucha atención porque no es un detalle más el que digan que eran pescadores. Porque a estos, mire lo que les dice Jesús en el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Los está llamando a ser sus discípulos. Y en ese entonces, los que se dedicaban al oficio de la pesca eran personas que no eran educadas, que no habían tenido la oportunidad, así lo desearan en su corazón, no habían tenido la oportunidad de hacer parte del servicio a Dios. Que lo único que pudieron hacer fue heredar el oficio quizás de sus padres. Y eran personas que no tenían la oportunidad de estudiar. Eran quizás las personas menos capacitadas bajo los parámetros del mundo, las menos capacitadas para servir a Jesús. Y esto nos habla a nosotros de una gran verdad, y es que Dios, lo único que le interesa es la disposición de nuestro corazón. Por eso mire, sigue el versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pero sigue diciendo, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Mire, aquí una vez más viendo cómo había sido un oficio heredado de sus padres. Y él puso su mirada en estas personas. Porque vio que quizás eran personas que tenían un corazón dispuesto para servirle. Porque vio su futuro. Los vio como esos apóstoles que iban a ser capaces de entregar la vida por su maestro, por su Dios, por su Señor. Y esto es algo hermoso, mis hermanos. El hecho de que Jesús haya puesto su mirada en ti y te haya dado la oportunidad de conocerle, la oportunidad de saber su verdad, nos habla a nosotros
de que Él ha puesto toda su confianza en nosotros, porque Él confía en que nosotros tenemos toda la capacidad para hacerlo. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, 4 hombres quizás rechazados por la sociedad, personas iletradas, dice más adelante, o personas del vulgo también, porque así los calificaba la gente. Eran los despreciados, los menospreciados, pero Dios puso su mirada en ellos. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y aquí nos está mostrando Mateo uno de los beneficios del reino, porque en el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, mostrando el evangelio del reino, las buenas noticias del reino. El mensaje que Dios venía a presentarnos era que Él deseaba establecer su reino sobre nuestras vidas. Y ese reino iba a traer milagros, sanidades, libertad a nuestra vida. ¿Sabes? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ninguno de ellos sabían lo que se iba a venir. Por eso, aunque aquí vemos que ellos le siguieron, esa no fue la primera vez que ellos tuvieron contacto con Jesús. Quizás pasaron 1, 2 o 3 veces en las que ellos escucharon el mensaje, hasta que empezaron a ver las manifestaciones del poder de Dios. Y lo vamos a ver en los mensajes de Juan, de Marcos y de Lucas, cómo ellos experimentaron poco a poco el poder de Dios hasta que decidieron seguirlo de todo corazón. Y cuando tú le das la oportunidad a Jesús de entrar en tu vida, de entrar en tu corazón, cuando tú le das la oportunidad de escuchar su palabra, como veíamos en el estudio anterior, vimos cómo Jesús enfrentó las adversidades que le presentó Satanás, las enfrentó con la palabra. Cuando nosotros sacamos tiempo para escuchar a Jesús, para escuchar su mensaje, para escuchar la palabra de Dios, somos fortalecidos, somos renovados, somos transformados y vemos en nosotros el llamado de Dios. Dios ha venido a llamarte a ti, a llamarme a mí, a ser su discípulo. Y ser su discípulo necesariamente no es ser llamados a ser un pastor, a ser un profeta, un evangelista, no. Dios desea que mostremos su evangelio en donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en donde quiera que estemos. Así como Jesús, por donde quiera que Él andaba, Él iba mostrando ese evangelio del reino a todos aquellos con los que tenía contacto. Y Dios desea que tú y yo hagamos lo mismo. Y eso era lo que Él le estaba mostrando a sus discípulos. Que donde quiera que estuviéramos, teníamos que dejar una huella, una luz que brillara en medio de la oscuridad. Y Jesús viene a llamarte, y no importa los pecados que hayan cometido hasta el día de hoy. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, no eran personas como tú y yo, eran iguales, con debilidades, con defectos, con pecados. Criados, crecieron en una ciudad llena de pecado, contaminada por las culturas de este mundo. Pero aún así Jesucristo puso su mirada en ellos, porque en ellos estaba el deseo de seguir a Jesús. Pero ellos se veían pecadores. Y por eso Jesús los llamó 1, 2, 3, porque confiaba en que estos hombres iban a ser unos representantes de su reino. Es por eso, mi hermano y mi hermana, que te bendigo y te pido cada día que te esfuerces,
Te motivo a que te esfuerces por leer la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, por aferrarte a la palabra de Dios y por buscar la presencia del Espíritu Santo cada día, para que veas cómo Él empieza a transformar tu vida con su amor, con su gracia, con su presencia. Y en tu vida se empezará a ver el fruto de su obrar en ti. Y así como hoy Jesús nos muestra a través de su palabra que Él vino a llamarnos, a seguir sus pasos, a seguir su camino. Créeme, Jesús confía en ti. Él sabe que tú lo puedes hacer. No dudes, avanza. Te lo digo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que tengas un excelente resto del día.